¿sí? Vamos entonces a la segunda materia de esta mañana, que tiene que ver con principios del crecimiento del reino de Dios. Principios del crecimiento del reino de Dios. Llegamos a la última lección relacionada con esta materia. Hemos ido aprendiendo a través de esta materia cómo funciona el reino de Dios, cómo vivimos la fe, cómo trabajamos en el reino, cuál es el propósito de la iglesia, cómo experimentar a Dios de una manera completa. Nos fuimos moviendo a entender la importancia de trabajar en grupos pequeños como modelo bíblico que Dios le da a su pueblo y a la iglesia, y vemos los ejemplos de Moisés, de Jesús, de la primera iglesia y de Pablo, validando este modelo bíblico de los grupos pequeños. Aprendimos cómo hacer una transición desde un modelo de iglesia de programas a un modelo de iglesia de grupos pequeños, y lo que nos faltaría para cerrar esta materia es la parte práctica de cómo iniciar grupos pequeños o células en mi comunidad o en mi iglesia. ¿Qué pasos yo tendría que dar para comenzar a hacer esto de una manera seria, de una manera completa, no de una manera simplemente emocional, de decir, me gustó la idea, empiezo de cualquier manera y que sea lo que Dios quiera? No, hay pasos que nosotros podemos ir dando. Hay muchos años de trabajo con grupos pequeños en la Iglesia de Cristo como para entender que se han cometido muchos errores y que nosotros, si miramos la historia y la experiencia de la Iglesia, podemos aprender de esos errores y no volver a cometerlos, ¿sí? Y también de que podamos tener algún lineamiento de qué pasos dar nosotros para iniciar grupos pequeños de una manera sana, equilibrada, en nuestros grupos, en nuestras iglesias, que nos permita ver crecimiento saludable a través de este trabajo. Entonces vamos a pensar en una guía práctica para iniciar células o grupos pequeños en su iglesia, ¿sí? Y vamos a ver 3 cosas en este tema. En primer lugar, vamos a ver los errores más comunes que se cometen cuando se quiere implementar células en una comunidad. En segundo lugar, vamos a ver 8 pasos prácticos que podemos dar para iniciar células o grupos pequeños de una manera correcta en nuestra iglesia. Y finalmente les voy a señalar algunas herramientas útiles que ustedes tienen a mano gratuitamente para este proceso de empezar células en su iglesia. Con esto voy a completar esta materia, ¿sí? Y ya el viernes próximo comenzaremos con una nueva materia y cerramos esta materia de principios de crecimiento del reino de Dios. Vamos a ver los errores, en primer lugar, más comunes que se cometen cuando empezamos con grupos pequeños. El primer error es que se agregan células o grupos pequeños a un horario lleno de actividad en la iglesia. La gente ya viene el lunes para los jóvenes, el martes para la música, el miércoles para la visitación, el jueves hacemos ayuda social, el viernes las misiones y así seguimos, sábado y domingo culto, ¿sí? Y toda la gente está con todo su tiempo ocupado y nosotros queremos encima ahora agregar también las células o los grupos pequeños. Esto es un error porque en primer lugar va a hacer competir este modelo con el otro modelo, ¿sí? En segundo lugar es un error porque para implementar células correctamente, como aprendimos en esta materia, lo que necesitamos es hombres y mujeres que vivan los valores de Dios, o sea, amen a Dios y amen a la gente, y para amar a la gente van a necesitar tiempo. Y si yo ya tengo todo el tiempo de los miembros ocupados en actividades y en programas, evidentemente ellos no van a tener tiempo ni para vivir el valor de amar al prójimo, ni para desarrollar los procesos que hemos enseñado de discipulado, evangelismo, servicio, células, no va a haber tiempo, ¿sí? Por lo tanto, los grupos no van a dar resultado, ¿sí? Y se va a llegar a la conclusión de decir, no, esto de los grupos pequeños no funciona. Bueno, realmente las iglesias que se dedican de lleno a trabajar con grupos pequeños sí funciona. La mayoría de las iglesias grandes que uno conoce en el mundo, como la iglesia de Chonguichó, la iglesia del pastor Mario Vega, la iglesia de Neighbor, iglesias en Australia, iglesias en África,
son iglesias basadas en grupos pequeños, ¿sí? Ahora, los grupos pequeños son la forma de funcionar, no son los grupos pequeños y 20 actividades más, ¿sí? Por lo tanto, este es el primer error que no debemos cometer si realmente queremos ver a la iglesia funcionar correctamente con grupos pequeños. El segundo es agregar los grupos pequeños sin la suficiente preparación de la iglesia y de los líderes, de la iglesia y de los líderes. Aquí tenemos unos jóvenes entusiastas, que pueden ser un pastor o una pastora, y que están viendo a los grupos pequeños o a la célula como si fuera un efecto mágico, ¿sí? Que yo empiezo a tener células y entonces todo cambia en la iglesia y todo es diferente, cuando no hubo cambio en las personas, cuando no hubo cambio en la forma de trabajar, cuando no hubo cambio en los propósitos, cuando no hubo cambio en nuestra experiencia, en cómo experimentamos a Dios. Cuando no hay cambios en todas esas áreas, las células no van a generar ninguna diferencia en la iglesia. Por lo tanto, tengo que preparar a mi iglesia y a mi liderazgo para funcionar en células, ¿sí? ¿Cómo lo preparo? Bueno, lo hemos visto en esta materia. Tengo que preparar a los cristianos de la iglesia a vivir la fe de acuerdo a los valores de Dios. Tengo que enseñar a los cristianos y al liderazgo de la iglesia a enfocarse en los procesos de siembra de la palabra de Dios a través del evangelismo y el discipulado, ¿sí? Y desenfocarse de los eventos y los programas y las actividades que realizan para colocar su mirada, su tiempo y su esfuerzo en la siembra de la palabra de Dios en las personas, ¿sí? En las personas. Vimos en el tema de procesos que la tierra es el corazón de las personas, el sembrador es el que trabaja y la semilla es el evangelio. Bueno, hay que hacer el trabajo ahí para que entonces el obrar de Dios genere el fruto que estamos esperando. También hay que preparar a la iglesia, porque la iglesia seguramente ya funciona con programas y necesitamos hacer una transición. Por eso vimos un tema completo de cómo hacer una transición. Y una de las herramientas que les voy a compartir al final justamente son las lecciones de transición. Mostrar a la iglesia cómo los modelos bíblicos nos llevan a trabajar con grupos pequeños y cómo ese ministerio fue eficiente en la historia y por lo tanto puede ser eficiente también en el presente. Ahora, esto hay que enseñarlo, ¿sí? La gente no lo va a saber por magia. Hay que enseñarlo y preparar a la iglesia para esto. Y finalmente tengo que preparar a los líderes. No tendría que empezar ningún grupo pequeño sin antes haber capacitado a los líderes que van a estar al frente de esos grupos, ¿sí? Vamos a hablar más sobre la capacitación de los líderes más adelante. Dos errores más que se cometen es esperar resultados instantáneos de la célula. Hay gente que cree que como viene de este efecto magia del error anterior, que cree que porque va a abrir grupos las cosas van a cambiar y su iglesia va a empezar a crecer, ¿sí? Por eso está ahí la cafetera del café instantáneo, ¿no es cierto? En 2 minutos yo voy a tener algo que espero. Bueno, todas las enseñanzas que hemos dado indican que no es así, que el llevar el evangelio, el evangelizar, el discipular, el amar al prójimo es un proceso diario de trabajo que en un momento va a dar un fruto, pero no puedo estar esperando resultados instantáneos de esto a los 2 meses, 3 meses de trabajo cuando hace 40 años que no veo resultados. Por lo tanto, tengo que tener la paciencia y la perseverancia necesarias para que el proceso de trabajo de preparar a la iglesia, preparar al liderazgo, abrir los grupos pequeños, ver el resultado de un cambio de valores en mi congregación, me dé, como veíamos en un tema anterior, finalmente un cambio de resultados en mi iglesia, pero esto no va a suceder de un día para el otro, ¿sí? Necesito entregarme a este proceso de siembra, de riego, de cuidado, para poder ver el tiempo de cosecha y de fruto. Y finalmente, el error más común es que se agregan los grupos pequeños a la iglesia sin que los miembros o las personas o los cristianos de esa iglesia hayan modificado sus valores, ¿sí? Fíjese la imagen. Ahí está el pastor enamorado de las células, le gustó la idea, qué buenos grupos pequeños, sí, yo conozco un montón de iglesias de grupos pequeños que crecen mucho, entonces quiero las células para mi iglesia, pero en realidad, como hemos enseñado a través de toda esta materia, la clave de un grupo pequeño que crece
es que está conformado por personas que viven los valores de Dios. Y aquí los valores, como vemos en la imagen, están en un tacho de basura, están tirados a un costado, no les interesan a nadie. Le interesa al pastor tener un gran resultado en su iglesia, pero no le interesa ni él personalmente, ni su liderazgo, ni llevar a su iglesia a vivir esos valores. Por lo tanto, los grupos no van a funcionar. Se lo digo clarito, directo, para que no se sorprenda más adelante. Los grupos pequeños no funcionan cuando las personas que están en esos grupos no han modificado sus valores. Quiere decir que los grupos que funcionan son grupos donde las personas han modificado sus valores, son gente que ama a Dios y ama al prójimo, y practica eso cada semana, y al practicarlo cada semana, entonces ahí el grupo crece, porque al estar Cristo en medio de ese grupo, y ese grupo vivir los valores de Dios, ese grupo se alimenta, crece y se multiplica. Vamos entonces a 8 pasos prácticos, ¿sí? 8 pasos prácticos para abrir células en nuestra iglesia. Primero, enseñanza de valores. Segundo, práctica y chequeo de los valores. Tercero, enseñanza de base bíblica de las células. Cuarto, pedido de hogares. Quinto, selección de líderes y aprendices. Capacitación de líderes y aprendices. Apertura de las células. Y instalación del entrenamiento semanal de líderes y aprendices. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos para entender en qué consiste cada uno. Primero, la enseñanza de valores, ¿sí? Y la enseñanza de valores se da principalmente por el ejemplo personal del pastor y de los líderes. Este ejemplo personal es imprescindible y no se puede reemplazar por nada, ¿sí? Ni por materiales, ni por videos, ni por nada. La forma en que Jesús le enseñó valores a su grupo fue a través de su ejemplo personal, ¿sí? Por lo tanto, si esquivamos esta forma de enseñar valores, vamos a estar perdiendo gran parte de la efectividad que podemos tener en la enseñanza de valores. La mejor manera de enseñar valores es vivirlos, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de nosotros como líderes o como pastores tenemos que tomar la decisión de ser un ejemplo personal, de vivir los valores de Dios a la vista de nuestros discípulos. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer yo aparte de mi ejemplo personal para enseñar los valores a mi grupo, a mi iglesia? Bueno, todas las herramientas que hay disponibles actualmente, puedo predicar, ¿sí? Por eso al final de esta materia yo les voy a mostrar el plan Crecer en Misión. ¿Por qué? Simplemente invitarlos a que se sumen. ¿Por qué? Porque ahí adentro están todas estas herramientas y materiales que yo puedo utilizar para enseñar valores en mi iglesia. Puedo predicar acerca de los valores, puedo darle lecciones a los grupos acerca de los valores, puedo escribir un boletín semanal enseñando sobre los valores, puedo enseñar esto persona a persona, tomándome un café con alguien y enseñándole cómo vivir los valores de Dios. Puedo hacer pruebas piloto, ¿sí? Tomar grupos de 2 o 3 personas y decirle, vamos juntos a vivir los valores de Dios a partir de esta semana. Vamos a vivir nuestra vida devocional, pero también nos vamos a encontrar una vez por semana y vamos a salir a buscar al perdido, a amar a la gente, a servir personas, a ser discípulos, pruebas piloto que me demuestren a mí cómo puedo enseñarle a través de mi ejemplo a grupos de personas esto, ¿sí? Entregar libros, tenemos libros acerca del tema de valores que la gente puede leer. Hay material de discipulado enfocado en valores, por ejemplo, en estos 3 primeros meses de trabajo en el plan de Crecer en Misión, estamos viendo justamente todas lecciones que apuntan al proceso de valores. Y finalmente usar las imágenes, ¿sí? Hemos visto en el PowerPoint de valores muchas imágenes que nos ayudan a entender el tema de los valores de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, este es el primer paso, enseñar valores a nuestra iglesia y a nuestro liderazgo, ¿sí? No avanzar, este punto es importante, no avanzar hasta tener un grupo de miembros que está practicando los valores de manera constante. No avance, ¿sí? Al segundo paso, no avance hasta que usted tiene un grupo de personas que los está practicando. Este grupo que está practicando es el que va a ser, de aquí van a salir los líderes. ¿Por qué? Porque si ellos lo están practicando son un ejemplo vivo.
Y si son un ejemplo vivo, ellos van a poder transmitir ese ejemplo a los demás. Por eso es necesario que usted logre tener ese grupo antes de seguir adelante, ¿sí? Porque si usted sigue adelante sin tener este grupo, no va a saber quiénes son las personas que están viviendo estos valores claramente, y entonces no tiene ejemplos vivos para sus miembros, ¿sí? Ahora vamos a entender mejor por qué esto es tan importante. En segundo lugar, incorporar y chequear los valores. Recién dijimos, hay que enseñarlos. Sí, enseñarlos está bien, pero ahora yo tengo que chequear si los están practicando o no, ¿sí? ¿Y cómo hago esto? Bueno, capacito, enseño sobre los valores, invito y desafío a incorporarlos en la práctica de sus semanas, e invito a que empiecen a informar, o sea, chequear la práctica de esos valores, formalmente o informalmente. Informalmente es que yo le pregunto a una persona, ¿sí? Como yo hice aquí en el entrenamiento de líderes el miércoles pasado, le pregunté, ¿ustedes fueron hacia alguien esta semana? ¿Tenés un nombre? ¿Una persona a quien fuiste a amar esta semana? Para servirla, para predicarle, para discipular, para lo que sea, ¿sí? Pero ¿fuiste a amar a alguien o no? Cuando uno no chequea esto, no sabe, ¿sí? Y el que no sabe como el que no ve, ¿sí? Entonces, necesitamos empezar a ver si este proceso está funcionando entre nuestros miembros. Entonces, sigo enseñando, sigo desafiando, ¿sí? Pero empiezo a chequear formalmente, lo puedo hacer a través de un formulario, si quiero, que cada miembro que esté amando a alguien o trabajando con alguna persona en la semana, me lo escriba en un formulario y me lo deje en la mesa de entrada de la iglesia. Y ahí me voy enterando de quiénes están empezando a moverse, a trabajar con las personas. Este chequeo es el que me dice quiénes de mi iglesia están empezando a practicar los valores de Dios en su vida, especialmente el valor de amar a la gente, ¿sí? Porque esas personas yo las necesito preparar para que sean los ejemplos vivos de los grupos que voy a abrir. Tercer paso, enseñar la base bíblica de las células. Así como yo les di un tema completo de razones para tener grupos pequeños o células en la iglesia, usted tiene que enseñar, ¿sí? En su iglesia o en su grupo la base bíblica de las células. ¿Por qué vamos a tener células? ¿Porque dijo Chongui Cho que las tenemos que tener o porque la Biblia enseña que el modelo bíblico de ministerio son los grupos pequeños? Entonces aquí yo puedo predicar, puedo enseñar, puedo dar un boletín, puedo dar lecciones, puedo utilizar herramientas que tengo disponibles para enseñar sobre este tema, puedo usar la Biblia directamente, leer el pasaje que leímos de Moisés, mirar el ministerio de Jesús, mirar el ministerio de la primera iglesia, mirar el ministerio de Pablo, busco todos los pasajes bíblicos que hablan sobre eso y que muestran que todos ellos funcionaron en base a grupos pequeños ministerialmente. Por lo tanto, enseñar esto es importante porque el grupo aprende que estamos haciendo esto porque esto viene de la palabra de Dios. No es un programa humano, no es una idea del pastor, no es una ocurrencia del liderazgo, estamos yendo a tratar de implementar el diseño original que Dios tiene para su comunidad en nuestra iglesia. Y esto le da mucho fundamento al trabajo porque cuando aparecen las dudas, los problemas, y la gente se pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? ¿Porque se le ocurrió al pastor? ¿Porque lo querían los líderes? ¿O estamos haciendo esto porque la Biblia nos enseña que hay que hacerlo de esta manera? Bueno, este fundamento es el que nos permite, cuando llegan estos momentos difíciles o de dudas, seguir adelante, ¿sí? Correctamente y poder trabajar con este modelo de una manera tranquila y segura. Paso número 4. Si ya tengo miembros que están practicando los valores, entonces ahora voy a pedir a la iglesia hogares, ¿sí? Pedido de hogares. Voy a hacer un mensaje especial, un tiempo especial, lo voy a pedir a través del boletín de la iglesia, ¿sí? Voy a ver quién quiere ofrecer su hogar para abrir un grupo pequeño, ¿tá? Y los requisitos para abrir un hogar van a ser que yo tenga un hogar, que tenga un líder, que tenga un aprendiz y que tenga un núcleo, ¿sí? ¿Por qué dice sin comprometerse a abrir el hogar? Bueno, porque hay mucha gente que se va a ofrecer, pero que tal vez no sea útil para abrir un hogar. Yo tal vez no voy a poder abrir ese hogar porque no tengo el líder, no tengo el aprendiz, no tengo el núcleo.
Por lo tanto, uno pide hogares, ¿sí? Aclarando que se van a abrir los grupos donde podamos cumplir con estos requisitos. ¿Por qué? Porque estos requisitos son los que le dan un aspecto, una forma saludable al grupo, ¿sí? Quiere decir que si podemos tener todos estos componentes, vamos a poder abrir un grupo saludable. Si me falta alguno de ellos, evidentemente voy a estar empezando a abrir un hogar con faltantes, y esos faltantes después se van a transformar en problemas. Y lo mejor es empezar sobre base segura, ¿sí? Por lo tanto, voy a desafiar a mi iglesia a que la gente ofrezca sus hogares para que sus hogares sean un canal de bendición para sus vecinos, y vamos ahí entonces a tomar nota, bueno, a ver qué hogares se han ofrecido. Después tengo que ver qué líderes tengo listos, ¿sí? O sea, aquellos que están practicando valores regularmente, ahí tengo una lista de personas. Ahí tengo otra lista de personas que los están practicando, pero tal vez no regularmente, entonces esa gente puede empezar como aprendiz, como ayudante de los grupos, pero no como líder, porque como líder necesito a alguien que sea ejemplo de manera constante, ¿sí? Y finalmente un núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Bueno, lo que dice Mateo, 2 o 3 que se reúnan en su nombre, ahí está Jesús. Entonces necesito 2 o 3 personas que formen el núcleo de ese grupo. Pueden ser 2 o 3 y hasta 5 podrían ser, que se junten para abrir este hogar. Si tengo un hogar, tengo un líder, tengo un aprendiz y tengo un núcleo, tengo todos los componentes para poder abrir un grupo pequeño en ese lugar que va a empezar de una manera saludable. ¿Por qué es importante el aprendiz? Porque si se me enferma el líder, el grupo sigue adelante con el aprendiz. Porque trabajan de 2 en 2, como Jesús mandó a sus discípulos, ¿sí? ¿Por qué necesito el núcleo? Porque el núcleo puede faltar uno, pueden faltar 2, pero siempre va a haber 2 o 3 que van a ir. Por lo tanto, generalmente uno trata de empezar un grupo con 5 personas, de tal manera que siempre haya 2 o 3 reunidos, ¿sí? Ya sabemos que siempre alguno va a faltar, por lo tanto, el grupo por lo menos siempre va a haber 2 o 3. Y según la palabra de Dios, si hay 2 o 3 es suficiente para que Jesús esté ahí y con su presencia y con su propósito y su poder empiece a llevar a esos 2 o 3 a funcionar como una comunidad que se ama, que se alimenta, que crece y que se multiplica, ¿sí? Selección de los líderes. Las personas que están practicando valores e informando a la iglesia. Estos son los líderes, ¿sí? Los que están practicando los valores de amar a Dios y amar a la gente de manera constante y estable, y lo están informando a la iglesia. Si no está informando, vamos a esperar. ¿Por qué? Y porque quiere decir que ya es un líder que está viviendo una vida cristiana correcta, pero la está viviendo él para él y no quiere informar a nadie. Entonces está faltando el concepto de cuerpo, ¿sí? Y lo más probable es que si yo lo meto en el grupo de líderes, esta persona no informe nada. Entonces, si no informa nada, nadie sabe lo que está haciendo. Entonces se pierde el sentido de cuerpo, de coordinación, de que entre todos estamos llevando adelante el ministerio. Por lo tanto, no voy a incorporar a una persona que no esté informando lo que está haciendo, ¿sí? Hasta el apóstol Pablo, con el enorme trabajo que hizo, se tomaba el trabajo de informar lo que hacía, ¿sí? Por lo tanto, ninguno de nosotros tendría que tomar gente para el liderazgo que no respeta este concepto de cuerpo, ¿sí? De estar informando lo que hago porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, punto 6, punto 5, selecciono líderes y aprendices, y ahora empiezo a tener un encuentro de líderes y aprendices, donde les voy a invitar a cumplir la función de líder, ¿sí? Importante invitar a cumplir la función de líder. No le estoy diciendo vos vas a ser líder, ¿sí? Porque eso sería que yo tome la decisión por él. Y todo en el ministerio arranca con Dios. Dios llama, ¿sí? Dios llama un día, acabamos de ver toda una materia sobre el llamado, ¿no es cierto? Dios es el que llama. Vimos la otra materia de mi experiencia con Dios, donde vimos que Dios es el que está trabajando y nos invita a su trabajo. Por lo tanto, nosotros como líderes no somos los que decidimos, ¿sí?, si un líder se suma o no se suma. Nosotros si lo estamos invitando es porque creemos que está practicando los valores de Dios y porque es firme en informar, con lo cual está viviendo la idea de cuerpo. Ahora, lo invito a cumplir la función de líder o de aprendiz
y él decide si quiere ser líder o aprendiz. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los momentos difíciles, él se va a preguntar, ¿por qué estoy acá? ¿Estoy porque yo quise estar y porque entendí que Dios me llamó? ¿O estoy acá porque el pastor me dijo que tenía que ser líder? Esto va a llevar a una definición de esta persona de seguir en el liderazgo o de dejar el liderazgo. Por eso la persona que entra en el liderazgo tiene que ser una persona que se invita a la función de líder, que él entiende que Dios la está llamando a ser un líder y que acepta el llamado de Dios para ser un líder, ¿sí? Por lo tanto, su responsabilidad es con el Señor, no solo con la iglesia en su concepto de cuerpo, sino con el Señor primero. Dios es el que lo llama y nosotros lo estamos invitando a cumplir esa función porque le vemos que tiene las características y los requisitos necesarios. Entonces lo invitamos a cumplir esa función y ahí algunos van a contestar que sí, y entonces ahí tenemos nuestro grupo de líderes, líderes que están en la función de líderes porque quieren estar en la función de líderes porque Dios los ha llamado y porque la iglesia los invita a cumplir esa función. En este encuentro se transmite aliento, visión, capacitación, el trabajo que van a realizar, las herramientas para llevarlo a cabo. Todo esto quita mucho el estrés, ellos ven que el trabajo está organizado, que están las herramientas, que se le da la capacitación y que aparte se los va a acompañar en el trabajo, como vamos a ver más adelante. Los invitados toman sus decisiones personalmente acerca de si quieren ser líderes y aprendices, ¿sí? Y ahí mismo, como ya llegamos a la conclusión en este encuentro de quienes han aceptado ser líderes y quienes han aceptado ser aprendices, podemos tomar la decisión de abrir la cantidad de grupos que cumplen con los requisitos que ya hemos visto. Entonces, si fui llevando este orden, ahora yo puedo saber qué hogares tengo disponibles, qué líderes tengo disponibles y qué aprendices tengo disponibles. Y con estos tres elementos entonces podemos tomar como liderazgo todos juntos la decisión de decir, tenemos tantos grupos que podemos abrir, porque tenemos el hogar, tenemos el líder, tenemos el aprendiz y tenemos el núcleo. Entonces vamos a abrir 5 hogares, 10 hogares, 15 hogares, los que Dios nos permita tener. Si nosotros mantenemos este orden en la apertura de los grupos, ¿sí? Esto nos va a permitir tener grupos generalmente saludables. ¿Sí? Puede haber algún problema por ahí que pueda ocurrir, por supuesto, porque estamos trabajando con personas, pero en la experiencia que hemos tenido, hemos visto que los grupos que se abren de esta manera, con este orden y con esta tranquilidad, no apurados, tomando decisiones rápidamente, sino orando y en consenso con el liderazgo llegar a ver que tenemos realmente, Dios nos ha dado todos los componentes para abrir sanamente un grupo. Tenemos el hogar, tenemos el líder, tenemos el aprendiz, tenemos el núcleo. Bueno, Dios ha provisto de todo eso, creemos y entendemos que entonces podemos abrir un grupo pequeño saludable que va a ayudar al crecimiento de la iglesia. Punto 7, abrimos las células. Ahora sí, podemos ir a la iglesia y decirle, miren hermano, acá vamos a abrir 10 grupos porque tenemos líder, hogar, aprendiz, núcleo, así que vamos a abrir 10 grupos como iglesia, ¿sí? Podemos mostrar las células abiertas para que toda la gente que está en la iglesia pueda asistir a cada una de esas células abiertas y podemos colocar desafíos concretos con plazos concretos, es decir, hermanos, arrancamos 10 células con 5 personas y vamos a trabajar este año para que estas 10 células se dupliquen y lleguen al final con 10 miembros cada una y de esta manera la iglesia pueda crecer. Colocar metas concretas desafía nuestra fe, nos ayuda a direccionarnos en el trabajo que tenemos que hacer y ayuda a que todos los miembros de la iglesia se comprometan en asistir a estos grupos y en empezar a trabajar para el crecimiento de la iglesia. Finalmente, el último paso es que tengo que instalar el entrenamiento semanal de líderes y de aprendices, ¿sí? Este es un tiempo dedicado exclusivamente a la capacitación y contención de los líderes. Tendría que hacerlo en un tiempo donde moleste lo menos posible a los líderes. Nosotros, por ejemplo, lo hacíamos 1 hora antes del culto. ¿Para qué? Bueno, para que el líder no tenga que viajar 2 veces, para que no tenga que gastar en otro viaje, para no usarle más tiempo y otro día. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la importancia de liberarle el tiempo. ¿Para qué? Para que pueda practicar los valores.
Por lo tanto, este entrenamiento tendría que ser o antes o después de alguna reunión, de tal manera que no le estemos sumando más quita de tiempo o más presupuesto a un líder para poder moverse, ¿sí? Con esto le ayudamos a que él, ya una vez que viene para el templo, para la iglesia o donde nos reunamos, ¿sí? Él ya viene una hora antes, una hora después, y en una hora se puede hacer un buen entrenamiento de líderes y aprendices, ¿sí? En este tiempo ellos van a poder contar cómo les va, van a poder traer sus informes semanales. Con esos informes semanales nosotros vamos cada semana a poder informar a la iglesia cómo está trabajando la iglesia con los grupos pequeños. Esos informes nos van a permitir decirle a la iglesia cuántos cristianos van a la célula, cuánta gente nueva van a la célula, cuántas personas están aceptando a Cristo en las células, cuántas personas se están discipulando en las células. Todo esto surge de los informes que estos líderes y aprendices van a traer al entrenamiento. Este es un tiempo también muy importante porque nos permite estar continuamente capacitando a los líderes. Esto quiere decir que si usted empieza con un líder que está, por decirlo de alguna manera, 6 puntos, después de un año de entrenamiento va a estar 7 puntos. Y después de otro año de entrenamiento va a estar 8 puntos. Y va a llegar un momento en que esos líderes van a ser prácticamente pastores. ¿Por qué? Porque después de 2 o 3 años de entrenamiento semanal, ¿sí? Si en cada entrenamiento yo le estoy enseñando algo a ese líder, nosotros hacíamos un entrenamiento con 2 partes bien diferenciadas. Los primeros 30 minutos eran para enseñar algo a los líderes, cosa de que en cada entrenamiento se lleven una enseñanza nueva, y la otra media hora es para compartir cómo a ellos les fue, para que ellos hagan todas las preguntas que quieran, consulten, presenten los problemas que están enfrentando y entre todos ir resolviendo los obstáculos que se presentan en el trabajo con células. De esta manera iniciamos un trabajo con grupos pequeños teniendo en cuenta todos los condimentos importantes que hacen a un buen trabajo con grupos pequeños o con células. Y finalmente, compartirles herramientas que hay disponibles. En este momento estas herramientas están casi todas disponibles en el plan Crecer en Misión, ¿sí? Por ejemplo, manual para líderes de célula. Si usted dice, Tito, ¿con qué preparo los líderes de célula? Bueno, ahí hay un manual de líderes de célula disponible, ¿sí? De 9 módulos, donde ustedes pueden ahí aprender a capacitar a sus líderes, ¿sí? En segundo lugar, tenemos nuevos pasos. ¿Qué es nuevos pasos? El material para discipular a las nuevas personas, ¿sí? Discipular a las nuevas personas. En tercer lugar, temas de la Biblia. ¿Para qué es temas de la Biblia? Es un segundo discipulado. El Nuevos Pasos son 5 lecciones donde lo preparo para el bautismo y le enseño lo básico. Se bautiza y ahí entonces continúa un año de discipulado de esa persona a través de un material que se llama Temas de la Biblia, un material muy simple que ayuda a que cualquier persona se anime a discipular a otra, ¿sí? Otra herramienta, lecciones para transición. Estas lecciones para enseñarle a la iglesia por qué nos vamos a mover hacia trabajar con grupos pequeños, ¿sí? Otra herramienta, la serie Crecer. Estos son todos artículos que están en nuestra página web relacionados con grupos pequeños. Todas las semanas, todo lo que íbamos aprendiendo en la Iglesia de Madero, en el trabajo con células, lo íbamos volcando en un boletín, ¿sí? Y ese boletín está disponible en nuestra página web y está también impregnado en todos los materiales que ustedes conocen acerca del Ministerio Crecer. Guías para reuniones de células. Cada semana ustedes tienen dentro del plan Misión en Crecer una reunión una guía para su célula, ¿sí? Y también tenemos distintos talleres relacionados con todos los procesos de la célula. Taller de valores, taller de discipulado, taller de evangelismo, taller sobre grupos pequeños, taller sobre la transición, taller sobre misiones. Todos los temas que vamos desarrollando en los grupos pequeños tienen sus propios talleres para enseñar a los miembros estos temas. Muchas más herramientas disponibles, si ustedes las buscan las van a encontrar aquí en el plan Crecer en Misión,
que es totalmente gratuito. Se pueden anotar ahí en emisión.org/SEM. Ahí ustedes ingresan, se pueden anotar como pastores, como líderes o como miembros, y ahí van a encontrar todos los materiales necesarios para desarrollar grupos pequeños en su congregación. También, de alguna manera, ahí van a encontrar una guía y una dirección de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Dentro de este plan hay capacitaciones semanales que tenemos con pastores y líderes, donde le vamos enseñando paso a paso, semana a semana, cómo enseñar todo esto a sus grupos o congregaciones e implementarlo en la práctica, ¿sí? No es solo teoría, sino cómo implementar esto en la práctica. Así que si usted quiere ir a avanzar un poco más allá, métase ahí en el plan Crecer en Misión y ahí va a encontrar todas las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo. De esta manera cerramos esta materia. Es el momento de orar para que Dios te muestre claramente lo que Él quiere para tu vida y tu ministerio en relación a los grupos pequeños. Tal vez Dios quiere que vos empieces a ser un líder de grupo pequeño, tal vez Dios quiere que empieces a plantar una iglesia a través de grupos pequeños, tal vez Dios quiere usar tu vida para prepararte como misionero en otra cultura el día de mañana, pero este es un elemento clave. Si vos vas a ir a un país cerrado, un país de acceso creativo, lo único que vas a poder abrir en ese país son grupos pequeños. Por lo tanto, empezar a practicar ahora cómo abrir un grupo pequeño sanamente, cómo hacerlo crecer, experimentar a Dios en ese grupo, ver que ese grupo se multiplica, te podría dar a vos la seguridad y la autoridad, ¿sí?, de que vos sabés cómo llevar adelante ese proceso, de abrir un grupo, de verlo crecer, de multiplicarlo, de formar los líderes, ¿sí? Si vos aprendés ese proceso acá, ¿sí?, que podrías empezar a hacerlo en cualquier barrio, vas y le decís a tu pastor, pastor, quiero entrenarme como un obrero y tengo que aprender a abrir grupos pequeños y a plantar una iglesia, así que voy a ir acá al barrio cercano que no tiene iglesia y voy a empezar a trabajar ahí una vez por semana para abrir un grupo pequeño y plantar una iglesia de grupos pequeños, ¿sí? Bueno, esa es la mejor manera de entrenarte como un obrero y eso lo podés empezar a hacer hoy mismo, ahí en el lugar donde vos estás, ¿sí? Entonces, oramos que Dios te guíe para que vos decidas qué es lo que vas a hacer con tu vida y con tu ministerio en este tiempo. Te hemos dado todas las herramientas a través de esta materia para que puedas llevar adelante grupos pequeños, ¿sí? Y si hay alguna pregunta, ahora la vamos a tratar de contestar, pero es el tiempo en que vos tomes toda esta materia, principios de crecimiento del reino de Dios, y no la dejes solo en la teoría, sino que le pidas al Señor, Señor, ¿qué querés que haga con esta materia? Tengo todas las herramientas acá para empezar a abrir un grupo pequeño, bendecir personas, plantar una iglesia en un barrio donde tal vez no hay. Señor, ¿para qué me has dado todas estas herramientas? Bueno, para que las pongas en práctica, para que nuestra oración desde aquí es que esto no sea solamente una materia en tu vida, sino que vos puedas tomar la decisión de empezar a hacer algo práctico realmente y que Dios te use para que a través de ese grupo pequeño puedas bendecir a personas, puedas alcanzar gente para Cristo, puedas plantar la iglesia en algún lugar y de esa manera la iglesia se sigue extendiendo, el reino sigue avanzando y vos puedas cumplir también el propósito que Dios tiene para tu vida. Muy bien, en el capítulo 8 del manual de principios del crecimiento del reino de Dios, tenés más sobre esto, más ampliado, podés leerlo, podés resumirlo y podés aplicarlo ahí en tu iglesia o en tu grupo. Y de esta manera cerramos esta materia de principios del crecimiento del reino de Dios. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, para tu iglesia, para tu grupo, ¿sí? Y oramos que la puedas poner en práctica ahí donde vos estás. Vamos a